el tema aquí en México sigue siendo todo lo que involucra al sector farmacéutico y concretamente pues las medicinas e insumos para la salud, la compra de estos insumos fundamentales, medicamentos. El gobierno del presidente López Obrador firmó un convenio de colaboración por 35,153 millones de pesos para que empresas farmacéuticas doten de las dosis necesarias para vacunar a 116 millones de mexicanos contra el COVID-19. Esto se anunció hoy en la conferencia mañanera, los acuerdos con 3 grupos de laboratorios. Vamos a platicar con Miquel Arreola. Él fue presidente o comisionado, sí, presidente de la Comisión Federal de Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, y también fue director del Instituto Mexicano del Seguro Social. Miquel, ¿cómo te va? Muy buenas tardes, gracias por tomarnos la llamada. Al revés, Darío, Rogelio, siempre un gran placer estar con ustedes y un saludo al público. ¿Qué te pareció lo que anunció hoy el canciller Marcelo Ebrard, este acuerdo al que se llega como país para pues garantizar la vacuna contra el COVID por parte de 3 diferentes laboratorios? Pues mira, yo creo que dentro de las malas noticias del COVID, esta sin duda es la mejor de todas, porque hay que considerar que el mercado de vacunas naturalmente es un mercado de vendedores. En cualquier vacuna, ahorita lo estamos viendo con influenza, pues todo el mundo está generando una demanda adicional a la producción fija que todos los años se hace de vacunas. Entonces creo que la estrategia mexicana tiene varios aspectos positivos. El primero es que desde hace meses ya el gobierno empezó a buscar espacio en la producción de los proyectos que iban mejor alineados y encaminados. Hay más o menos 8 proyectos hoy encaminados que están o entre fase 2 o fase 3 de la investigación clínica, es decir, proyectos que ya tuvieron que enrolar a esos estudios a miles de personas. En esos proyectos México está, y esa es una gran noticia. México está en el proyecto Pfizer con precompra, México está en el proyecto de Astra con un mecanismo de transferencia de tecnología, con un proyecto también con el sector privado argentino, y México está en Novavax, y México está también integrado con pacientes mexicanos al protocolo de Sanofi, y obviamente pues lo que tienes, Darío, enfrente pues es de aquí a que se aprueben esos proyectos. Algunos se aprobarán, algunos tendrán turbulencia, pero estamos yo creo que en los más importantes. También viene Johnson & Johnson en esa tubería. México tendrá pacientes también en esos protocolos. Pues lo que tenemos es que asegurar espacio en esas producciones. Entonces, ¿qué está pasando con México hoy? Que se está formando en lugares importantes respecto a la competencia por acceso. La palabra central es acceso. Pues yo veo que estamos haciendo las cosas muy bien en un insumo para la salud que es el único que le va a dar la vuelta a la tortilla en materia de un antes y un después del COVID. No le vamos a poder dar vuelta a la página si no inmunizamos. Estamos hablando ya de casi 120 millones de dosis que podrían estar aplicándose una vez que las agencias sanitarias del mundo aprueben esos protocolos fase 3. Sí, Miquel, buenas tardes, te saluda Rogelio Varela. Miquel, Rogelio, el secretario de Hacienda definió hoy un primer mapa de ruta sobre pues el posible suministro de vacunas. Habla de 20 millones de personas que estarían cubiertos en el primer trimestre del 2021. ¿Qué opinión te merece esta proyección? Pues mira, me parece que hay que tomar en cuenta un dato que dio la OMS hace ya algunos meses, en junio. Lo que dijo la OMS fue que tenemos que empezar a vacunar en cuanto haya suficiencia de vacuna, en cuanto haya oferta, primero a la población adulta mayor, a la par, en paralelo a los miembros de las fuerzas de salud, es decir, médicos y enfermeras, y después personas con comorbilidades. Entonces, el dato que da el secretario de Hacienda de 20 millones
es muy parecido a lo que calculando la fórmula de la Organización Mundial de la Salud se tiene que cubrir. Eso lo va a hacer todo el mundo, digamos, cuando Estados Unidos empieza a vacunar, se tiene que ir sobre esa población, cuando los países de Europa lo tengan que hacer también. Entonces yo creo que lo que hoy se anuncia también, y me parece subrayable, es que es un concierto no solamente de una sola instancia en el gobierno. Este esfuerzo tiene que ser reforzado por la Secretaría de Salud en la estrategia de vacunación como tal, porque cuando te llegan las vacunas las tienes que aplicar. Tiene que estar obviamente la Secretaría de Hacienda, que es la que aporta el fondeo y el financiamiento. Esta gran negociación que hizo el canciller Ebrard con diversos países, diversas instancias, pues también se mantiene por una relación diplomática que tiene México con el mundo, porque no solamente son instancias privadas, sino también públicas, asumiendo que México está ya también en Gavi, que es el mecanismo de la Organización Mundial de la Salud para efectos de comprar y distribuir vacunas, y México fue de los primeros países en estar. Entonces me parece que es atinada también esa estrategia de acompañamiento del gobierno como un todo para que al final este esfuerzo sea exitoso, y yo lo que subrayo es, si este esfuerzo es exitoso, ya podremos hablar de un mundo post-COVID-19 que nos ha pegado tan fuerte a todos, pues que es el anhelo máximo de la humanidad, Rogelio. Oye, Miquel, no puedo dejar de preguntarte tu opinión dentro del contexto de todo este andamiaje institucional en materia de salud pública, pues las otras decisiones de política pública que ha asumido el gobierno del presidente López Obrador, haciendo a un lado el asunto de las vacunas y concentrándonos en las compras consolidadas. ¿Qué opinión te merece el que el gobierno pues delegue en la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, la UNOPS, la compra consolidada, un tema que tú conoces perfectamente bien porque lo viviste de cerca, te tocó coordinarlo en el Seguro Social y bueno, pues ahora vemos que el gobierno pues delega a un tercero esta importante labor? Pues mira, Darío, es una pregunta interesante. En materia de procura de medicamentos en el mundo, pues hay distintas modalidades. Nosotros en nuestro momento lo hicimos de manera directa a través del Seguro Social, y de ahí se integraban las entidades federativas, los institutos, el Seguro Popular en su momento. También hay otras modalidades que se hacen a través de terceros. La UNOPS participa con muchos países en esta procura. Yo creo que lo que hay que revisar, distinto al mecanismo, es el que se cumpla el objetivo, y el objetivo para todos los gobiernos pues debe ser que haya suficiencia y abasto de vacunas. Entonces hay que ir revisando que estos objetivos se cumplan. Yo no me atrevería a criticar ningún mecanismo. Yo creo que lo que los gobiernos deben buscar es que se logre este abasto. El abasto debe ser permanente, debe ser suficiente, y se debe ir incrementando en alternativas. Y si la UNOPS ayuda en nuestro país a que haya más alternativas en esa canasta, pues bienvenido. Entonces es un tema de ir revisando cómo se van dando estos resultados. Claro. Miquel, la estrategia por la pandemia pues se ha centrado en el COVID, sin embargo, pues el sector salud encara pues rezagos pendientes en materia de consultas, cirugías. ¿Qué recomendarías en ese contexto, Miquel? Pues mira, yo creo que todos los gobiernos del mundo hoy traen rezago en cirugías, en consultas ordinarias que se tuvieron que aplazar porque los sistemas de salud se tuvieron de manera inmediata que convertir en sistemas de salud COVID solamente. Pues yo lo que recomiendo es que pues en la medida en que se reduzca la demanda COVID, se vaya de alguna manera normalizando, primero priorizando por tipo de enfermedad, pues priorizando qué cirugías se deben de ir reprogramando. Yo te diría especialidades, yo te diría también pues, trauma y ortopedia. Obviamente lo que no se debió y no se puede
Lo que no se puede aplazar es la parte de atención de partos y la parte de atención derivada de los partos, parto y puerperio. Entonces te diría, de manera organizada, de manera coordinada, hay que ir reprogramando al sistema de salud. Lo que estamos viendo es que ya se están reduciendo las presiones al sistema de salud. Y otra cosa que yo haría para prevenir que se incremente otra vez la demanda es hoy acelerar la política de vacunación en influenza, porque es la primera etapa o el primer periodo invernal de la historia del mundo donde se junta COVID-19 con influenza, y entonces hay que estar muy preparados con vacuna y hay que estar muy preparados con el oseltamivir en el caso de incidencia. Pues Miquel Arreola, ex titular de COFEPRIS y del Seguro Social, un gusto platicar contigo esta tarde. Muchísimas gracias por la entrevista. Abrazo, Darío, Rogelio, como siempre, a la orden, y saludos al público. Desde luego que sí, igualmente.